Ahí estamos. Listo, estamos con Quinto Lucas. Gracias, mi querido amigo, por siempre apoyarnos y estar aquí para tomar el pulso. Estábamos hablando con otro invitado del tema de la delincuencia, el tema de la situación. Ayer, lamentablemente, mataron a un personaje conocido de la televisión acá en mi ciudad, León Paredes. Terrible, 30 balazos. Quinto, ¿podemos considerar lo que el gobierno trata de hacer, de meternos culpa a nosotros? Bienvenido. Buenos días, Nelson. Un gusto estar hablando con usted y con todos los amigos y amigas que están mirando el programa. Bueno, en realidad es sacarse la responsabilidad de encima lo que hace el gobierno, que pasársela a los ciudadanos. Los ciudadanos todos de alguna forma siempre tenemos alguna responsabilidad y obviamente tenemos que actuar de determinadas maneras cuando vemos que hay esta situación de violencia y de inseguridad. Pero la responsabilidad de mantener la calma, la paz y la seguridad en el país es del Estado. Por eso yo digo que en realidad lo que estamos viviendo es una guerra civil. Es una guerra civil de otro tipo, no la guerra civil aquellas en que había cuestiones políticas de por medio. Es una guerra civil porque prácticamente el Estado no está actuando. Entonces, finalmente, en determinados lugares, en determinados territorios, que pueden ser desde un barrio pequeño hasta determinadas provincias, está tomado por distintos grupos delincuenciales que se pelean entre ellos, están en guerra entre ellos, pero también están en guerra con el Estado. Entonces, yo sí creo que hay una guerra civil, y la guerra civil, los ciudadanos de a pie, digamos, o la ciudadanía civil, que no tiene nada que ver en esa guerra, pero que finalmente es involucrada, es la que termina sufriendo más siempre. Claro, terminamos pagando las consecuencias porque, por ejemplo, como lo que pasó acá, no sabemos si estaba involucrado en alguna situación, si fue una amenaza, y así algunas personas que no están, como tú dices, Quinto, dentro de este sistema de bandas, pero que terminamos siendo víctimas porque nos secuestran, nos extorsionan, nos roban, y el gobierno, que yo pensé que con la salida de Ordóñez se iba a olvidar de ese criterio, nos vuelve a decir Lasso, muy suelto de huesos, que es porque ellos incautan droga. Quinto, porque incautan droga. Entonces nosotros debemos agradecerle, pero aceptar que nos maten. Durante los 10 años de la Revolución Ciudadana se incautó más droga y se incautó muchísima droga y no había la violencia que existía. Y no existían carteles, existían, pero obviamente estaban controlados y no tenían este desborde de violencia e inseguridad que tenemos ahora, que además no es solo los de los cárteles de la droga. Ya la violencia es a todos los niveles porque se han formado grupos, pequeños grupos, que a veces se conforman para robar, para cobrar una vacuna, y no necesariamente en principio están vinculados con esos cárteles de la droga. Después se terminan vinculando porque la realidad los lleva a eso. Pero ahora la realidad es que es tal la guerra que estamos viviendo que cualquier grupo o de jóvenes, que algunos de repente no tienen trabajo, no tienen posibilidades, y dice, bueno, salgamos a robar. Y si robar no da mucho, salgamos a cobrar vacunas. Y si cobrar vacunas no da mucho, vinculémonos con un cártel de la droga y dediquémonos al tráfico pequeño o al tráfico mayor. Entonces, y ahí sí, Quinto, por favor. Sí. Perdón, Nelson, ahí el problema es que entonces siempre que muere alguna persona terminan diciendo que es porque estuvo involucrada, porque estaba al lado de alguien que estaba involucrado, porque cualquier persona, hoy yo decía el otro día que cualquiera cuando uno sale a la calle está a merced de que pueda una bala perdida matarlo. Entonces, la verdad es que es una irresponsabilidad porque lo que está haciendo el gobierno es abandonando el papel del Estado. Claro. El Estado es el que tiene que controlar todas estas cosas. Si no hay Estado, obviamente que quienes dictan la ley son personas o grupos o sectores fuera de la ley. Claro, y por eso decíamos nosotros acá que incluso pensando mal, son estos grupos los que de pronto están interesados en que gobiernos como el de Lasso sigan, porque son estos gobiernos los que lo que permiten que ellos avancen. Decía mi invitado anterior que incluso piensa en la intencionalidad, es decir, que en la permisidad del gobierno más bien es cómplice de estos grupos que le permiten hacer estas operaciones, Quinto, porque ¿quién está más contento con estas acciones? Los grupos delincuenciales. Por eso tal vez ellos si le preguntan, no, que siga Lasso. Sin duda, yo también creo que se da eso, y yo inclusive en algún momento hablábamos de que la violencia y la inseguridad
que se empezó a dar en el país tenía mucho que ver con la ineptitud del gobierno. Sí tiene que ver con algo de ineptitud, pero yo también pienso que el gobierno dejó que esto se desbandase, se llegase a lo que se llegó. Y yo creo que había una intención oculta muy clara. Cuando se dio el tema de la consulta, había una necesidad de mostrarle a la gente, bueno, la consulta es la que nos va a salvar. Lo que pasa es que la gente está tan desconfiada con el gobierno, tan decepcionada, que por más que hasta podría estar de acuerdo, sobre todo con la primera pregunta, votó no, porque sabía que con un gobierno así igual iba a seguir lo mismo. O sea, podría votarse una nueva consulta, pero con este gobierno siempre va a seguir lo mismo. Entonces yo creo que hay una intencionalidad también de los grupos de esa connivencia con este gobierno, porque les conviene más estar con un gobierno de este tipo. Además, un gobierno con una impopularidad que no la tuvo nadie. Ni Bucarán, ni le voy a mencionar los que se cayeron, ni Bucarán, ni Maguad, ni Lucio Gutiérrez tuvieron una impopularidad tan grande como la que tiene Lasso. Sí, en otros momentos se hubiera caído, obviamente, ¿no? ¿Y cuál es la diferencia, Quinto? ¿Por qué esos gobiernos se cayeron y por qué este es tan difícil de que se caiga? No, porque pues, me va a acusar de conspirador y me va a meter preso. ¿Cuál es la diferencia? Bueno, hay diferencias del momento histórico. Bueno, por un lado, que ahora hay una constitución que respalda con la muerte cruzada la posibilidad de que un gobierno mantenga que se mantenga, ¿no? Porque antes de alguna forma habían grandes movilizaciones, había acuerdos en el Congreso y se caía el presidente porque podían declararlo loco, como había eso. Ahora, hoy en día, primero está el juicio político, que hay que conseguir los votos, por un lado, y después está el tema de la muerte cruzada. El tema de la muerte cruzada, que creo que se le pasó por la cabeza al presidente, no le gusta a nadie, por ejemplo, de los sectores que más le apoyan y sobre todo el principal, que es Estados Unidos. Estados Unidos da un apoyo al gobierno actual porque es un gobierno sumiso a sus políticas. Sus políticas en una época en que estamos en una guerra global, que estamos en una lucha por la hegemonía mundial, que en América Latina se empiezan a surgir nuevos gobiernos que no necesariamente están alineados con ninguna posibilidad dentro de esa guerra, ni con Estados Unidos. Entonces Estados Unidos trata de controlar los países que puede tener posibilidades. Por eso le han dicho a Lasso que si va a una muerte cruzada, puede pasar que en 6 meses existan elecciones y quien gane sea un candidato o candidata vinculada al correísmo, vinculada al expresidente Rafael Correa. Eso está cortado y eso se lo cortó al presidente Lasso. Pero además está la otra posibilidad, que si va a una muerte cruzada, en 6 meses la gente puede enojarse. No tiene ni el 10% de popularidad. Sí, por lo tanto, la gente ya está cansada. Y si bien no se ha levantado, no se ha movilizado, es posible que pueda pasar eso si él va a una muerte cruzada. Entonces yo creo que el presidente realmente está caído, pero de otra forma. Yo creo que finalmente prosperará en el Congreso de Juicio Político, en la Asamblea, perdón, y si no prospera, yo creo que hasta sus propios aliados ya están diciendo que renuncie y que se dedique a otra cosa. Claro, de hecho, incluso hasta su propia salud se está viendo afectada. Veíamos cómo el fin de semana estuvo ingresado y yo me imagino que tiene que ser muy difícil. Por eso nosotros, desde el punto de vista humano, incluso le decíamos, creo que es el momento de reconocerse y hacerse a un lado, porque el nivel de estrés que me imagino se maneja debe ser alto, pero que no podríamos pagar ese nivel de estrés al nivel que estamos viviendo nosotros los ecuatorianos con el tema de las muertes. Quinto, tú decías de las elecciones y del correísmo, pero el dato es este, o sea, 6 meses, 1 año o 2, no va a cambiar el panorama, porque ya lo vimos en las elecciones pasadas. El correísmo ganó básicamente las elecciones. Y ahora, en una encuesta hace poco salió que Rafael Correa sigue siendo el personaje que está políticamente más vigente, aun cuando no pueda ser, por todos los problemas que tiene, candidato. Pero les quita el sueño esto realmente a la corriente opuesta, pero no es que hacen algo positivo, por decir, para ganarse ese espacio. El correísmo regresará tarde o temprano. Bueno, yo creo que ellos viven tanto en la coyuntura que creen que de repente, si tiran la pelota un poco para adelante, como se dice en el fútbol, de repente cubren un poco la defensa
y en 2 años tal vez surja un nuevo candidato. Okay. Tal vez puedan seguir golpeando y mintiendo, y inventándose cosas en las redes sociales, y tal vez baje la popularidad del correísmo y sobre todo del presidente Rafael Correa. Yo creo que están jugando a eso. Ahora, creo que se equivocan, porque el presidente Rafael Correa tiene una popularidad y un arraigo popular, como se dice, un vínculo con la gente, que no es producto del marketing de una elección. No es como Lasso, que producto del marketing de una gran campaña, y eso finalmente tuvo un apoyo y ganó las elecciones. El presidente Correa ya es parte del pueblo, como se dice a nivel sociológico, está enraizado en ese pueblo, como otros presidentes lo estuvieron, solo que él tiene un vínculo. Entonces a muchos les quita el sueño, porque saben que es difícil sacar de la mente del pueblo y de la raíz de la gente, de los barrios, de distintos, la figura del presidente Correa. Entonces, y bueno, cuando hacen las cosas más mal, porque cada vez hacen las cosas más mal, más la gente compara también lo que era el gobierno del presidente Correa y lo que son estos gobiernos. Y cuanto más compara, obviamente que va a seguir subiendo la popularidad del presidente Correa. Pero más allá de eso, ya hay un enraizamiento popular, que eso va a ser muy difícil que lo quiten con todas las campañas que han hecho. Bueno, si nosotros hablamos de los juicios que se han hecho, que son muy traídos de los pelos, muy vergonzosos, ni eso ha logrado liquidar la imagen del presidente. Ese es un tema interesante, ¿no? Porque todo lo que se vivió con el tema del juicio, el último recurso que se efectuó en 7 días, que fue una locura, todas estas acusaciones, varios comunicadores siempre dándole, y no ha hecho el efecto que esperan, ¿no? Y ahí es cuando no terminan de entender que tal vez la gente no cree en lo que el periodista, el comunicador o el medio le dice de ciertos temas, ¿no? Una prueba es la consulta popular. Usted veía los medios y era vota sí, vota sí, vota sí. Nosotros acá, vota no, vota no, vota no. y la gente entendió lo que realmente tenía que hacer, ¿no? Claro, que la gente a veces no se expresa directamente, porque en las encuestas de la consulta popular supuestamente ganaba el sí, que también era muy manipulado, pero también había gente que decía que iba a ganar el sí porque por temor, por muchas cosas, pero finalmente en las urnas dijo no. Y si nosotros vemos lo que está pasando estos días en los medios de comunicación, se están dando todas estas muertes, asesinatos, sicariatos, enfrentamientos. Los medios de comunicación, sí, me estoy hablando sobre todo de la televisión y los grandes canales de televisión. Y sobre todo Ecuavisa, que parece un canal del gobierno y que sus reportajes parecen publireportajes del gobierno. Pero en lugar de mostrar toda esta realidad y mostrarla mucho más profundamente, bueno, sí muestran, pero se dedican de nuevo a sacar cosas, a inventar cosas. Todos los días tienen algo contra el presidente Correa o contra alguien que tuvo algún vínculo con el presidente Correa. Entonces si uno estudia y mira constantemente, hay una constancia, por ejemplo, en Ecuavisa, tal vez en Teleamazonas un poco menos, y obviamente en los otros medios también, porque ya son vinculados al propio gobierno, digo, los grandes medios, los grandes canales. TC, entonces, claro, ellos suponen que con eso, repitiendo, la gente va a cambiar, pero no, la gente tiene un cariño, tiene un respeto y además tiene una comparación muy clara. Lo que vino después no tiene nada que ver con lo que vivimos con este señor Rafael Correa. Y esto lo dice cualquier persona que uno sea, inclusive lo increíble es que mucha gente que se pronunció contra el presidente Correa, contra el correísmo, que a veces cayó en esa vorágine de mentiras y invenciones, hoy en día terminan diciendo, bueno, sí, solo una persona como el presidente Correa puede cambiar esto. Claro, es la verdad. Y es lo que se vio en las elecciones. La verdad que fueron unas elecciones de muchas lecciones que, por ejemplo, el PSC no la va a olvidar nunca porque terminaron perdiendo Guayaquil en su territorio. Es un gran ejemplo el tema de Aquiles y bueno, y muchos otros lugares en donde hoy pues ya se va a sentar. Es una responsabilidad a partir del 14 de mayo de las autoridades de la RC
en su trabajo para allanar el camino al 2025, por un lado. Por esa pregunta, deberían hacer un personaje en la RC o en la izquierda. Y por el otro lado, que tú decías, Quinto, sobre este pateo de la pelota y tener el tiempo para formar un personaje de la derecha, ¿cuál crees tú que puede hacer ese personaje de la derecha y ese personaje de la izquierda que en este tiempo podría empezar a surgir? Bueno, yo creo que como usted decía, hay una responsabilidad muy grande de los distintos alcaldes, prefectos, prefectas que se eligieron en buena parte por ese caudal y esa popularidad que tiene el presidente Correa, pero que después los va a juzgar por la acción que ellos tomen o tengan dentro de su gestión. En municipios muy difíciles, porque por ejemplo en Quito la ciudad está destrozada, claro. Realmente es increíble lo que está viviendo Quito, también de repente no es el nivel de violencia que está viviendo Guayaquil, pero también está viviendo otros niveles de violencia. La gente tiene miedo de salir, el centro histórico está destruido, no hay una coexistencia social. Entonces, un alcalde nuevo como Pavel Muñoz va a tener que hacer un trabajo muy importante porque ya lo van a juzgar por sus acciones. Lo mismo le va a pasar a Aquiles y le va a pasar a Marcela y le va a pasar a Paola y le va a pasar nuevamente a Leonardo Orlando y le va a pasar a todos porque van a estar, después del desastre, van a estar pendientes. Es obvio que lo local no es lo nacional y que desde lo local se pueden solucionar muchas cosas, pequeñas cosas locales, mejorar, estar en condiciones mejores, pero lo fundamental siempre va a ser lo nacional. Entonces ellos sí pueden ser un puente hacia la elección nacional. No tengo nombre, yo sigo pensando que el gran candidato y el que puede arreglar este país, yo no creo que este país con la situación que tenemos ahora, que es mucho peor que la del feriado bancario, que es mucho peor que la de la década del 90, que es peor inclusive que la de la sucretización, un país como el que estamos viviendo actualmente, con el nivel de violencia, con la desinstitucionalización, necesita más que una persona, pero la única persona que puede dirigir un equipo por capacidad de formar equipos, de gestión, y por ese arraigo popular es Rafael Correa. Y ya lo he visto por cómo hablo al hablar con la gente, lo que siente la gente, y eso es una cuestión muy importante. Pero además está la gestión anterior, está claro, todo lo que significa armar sus equipos. Entonces yo sigo pensando que él es el gran candidato, por más que le van a poner todas las trabas. El gran candidato que puede ser a vicepresidenta, lo que sea, pero le van a poner muchas trabas porque no quieren, porque le tienen temor. No creo que la derecha tenga... están inventando nombres. Están inventando Henry, claro. Otto, por ahí. Otto, seguro. Gente que está muy quemada porque ya no va a sorprender a la gente. No creo que puedan sorprender a la gente. Entonces tendrán que inventar un outsider, muy outsider, claro, una invención muy grande. En 2 años, a veces con mucho dinero, con distinta gente en distintos lados vinculada, podrían inventar, pero yo veo muy, muy difícil la situación. Lo que sí puede pasar es que con unas gestiones exitosas de los gobiernos locales empiecen a tratar de golpear esos gobiernos locales. O sea, empiecen a no darles presupuesto, a buscar fórmulas que siempre se buscan los gobiernos centrales cuando ven, sobre todo este tipo de gobierno. Los van a golpear desde el punto de vista comunicacional también. Seguramente van a empezar a golpearlos a ciertos municipios para generar, como lo que tú dices, Quinto, y como ya la gente, con esa autoridad, la gente es automática, es frum. Se fue Moreno, ya, ahora Lazo, soluciona. Se fue Cintia, claro, pues vamos, Aquiles soluciona. Y yo creo que sí, van a empezar a darles duro desde el punto de vista comunicacional para bajarles un poco el nivel. Imagínese, perdón, sí, Nelson, imagínese, ayer mirando justamente la televisión, hablaban de Quito, de que el metro no va a entrar en funcionamiento hasta fin de año. Y decían, el alcalde tal dijo en tal fecha, el otro alcalde dijo en tal fecha, y ya lo colocaban a Pavel cuando no tiene nada que ver, porque no tuvo nada que ver con el metro ni nada, que ya dijo que va a ser a fin de año, pero trataban ya de involucrarlo indirectamente. Eso que nosotros, los comunicadores, sabemos que a veces es por debajo,
y sabemos cómo se juegan esas cosas, bueno, eso es lo que ya empiezan de a poquito, para ver a ver cómo se dan las cosas. Después ya con una gestión, obviamente que van a golpearlos comunicacionalmente, entonces, va a ser una campaña brutal comunicacional. Claro, entonces uno de los puntos ahí fuertes es la comunicación que deberían tomar en cuenta para poder lidiar, y yo creo que ahí tienen grandes ejemplos como Leonardo, como Paola, que han podido sortear y han podido ganar una reelección. Creo que por ahí podría haber un ejemplo de cómo luchar contra estos ataques que van a ser inminentes. Yo sí he escuchado también que ya empiezan también a embarrarle un poco a Aquiles con la campaña del cercado del malecón. Ni siquiera se sentaba y ya le estaban dando duro a Aquiles. El juicio político, Quinto, y la venta de votos. ¿Qué piensas de esto? Bueno, que es una vergüenza, no hay... nosotros ya lo hemos vivido en otras épocas, porque en la década de los 90 eso era el pan de cada día en el Congreso, ¿no? Que unos iban para un lado y otros y si se pagaban. Y al final tuvimos un presidente con 2 votos, que fue una genialidad. Eso solo pasa en el Ecuador realmente, pero bueno, están tratando de comprar. Lo que pasa es que hoy la diferencia es que, bueno, por un lado se conocen esos que se están tratando de vender, y a otros sectores dentro de esos mismos partidos, lo que está pasando con Pachacuti, que se estaban vendiendo por unos ministerios, o estaban exigiendo unos ministerios, porque parece que ni les querían dar eso, le querían dar un poco menos, pero que le dieran los votos. Hay gente dentro de esos sectores que ya empieza a sentir vergüenza también, porque además se están vendiendo con un gobierno que es un queme político. Claro. O sea, estar con el gobierno de Lasso hoy es un queme cualquier. El que acepta inclusive un puesto dentro del gobierno de Lasso sabe que, a ver, en política nada es que se termina, pero sí queda como una marca muy fuerte, porque no habrá, bueno, no sé si no habrá, pero muy difícil encontrar un gobierno con tanta impopularidad. Entonces yo creo que en la asamblea finalmente se van a estar los votos, porque además todos van a estar también abiertos a ver qué pasa con Borrero. Finalmente habrá una distensión, digamos, porque Lasso cuando habla crea problemas. Actualmente, lamentablemente, el problema ya es el propio presidente. Cada cosa que hace el presidente genera más violencia, Entonces, eso creo que lo empiezan a sentir todos. Entonces, más allá de la patada de ahogado de comprar votos, yo creo que ahí hay una mano de alguna gente que está tratando de conseguir de que él por lo menos no salga herido por el juicio político, pero yo sigo pensando que los dados están echados. Creo que su propia enfermedad, como usted decía, yo creo que también están mostrando de alguna forma, primero una enfermedad, otra, como diciendo, bueno, ya en determinado momento tendrá que renunciar porque no le da la salud, porque no le da la capacidad para enfrentar estos problemas, y mucho menos, obviamente, con problemas de salud. Yo creo que irá, si no termina con la renuncia previa a que se dicte el juicio político, yo creo que él irá igual a hablar a la asamblea, y enseguida vendrá o la renuncia, y si no, el juicio político terminará teniendo los votos. Sí, porque incluso hay criterios sobre el tema de la compra, que aun cuando se dé, si es que algún asambleísta vende su voto, bien podría el rato votar a favor de que se vaya, porque una vez que se vaya, ¿qué puede hacer? Y ya lo dejó y ya le dio. todo puede pasar. Imagínense. Es que hoy en día los que piden, a no ser cargos, porque los ministerios los perderían, pero claro, los que piden otras cosas, puede ocurrir eso. Claro. Porque además fíjense en el nivel que hemos llegado, porque finalmente hemos llegado al nivel de la zapada total, y puede hasta pasar ese tipo de cosas. Pueden golear al mismo presidente. Lo pueden golear al mismo no dudo, que le jueguen Barcelona al presidente, puede ser, o sea, es así, o sea, yo creo que estamos en una situación, pero creo que los dados están echados en su realidad. Creo que ya no le sirve a nadie. No le sirve ni siquiera a los grandes empresarios, no le sirve ni siquiera al sistema financiero. O sea, le sirve al sistema financiero para que no cobre sus impuestos y eso. Pero después para la estabilidad no le termina sirviendo. Pierde. Le sirve, claro, él lo que de alguna forma balancea que después no les cobra los impuestos y obviamente les deja que... y eso es una solución supuesta para determinados banqueros. Pero por otro lado, en la inestabilidad no le sirve a nadie, no le sirve a ninguno de sus aliados,
y no le sirve a Estados Unidos, un país que, como digo, está en una confrontación global, como hay una lucha hay una multipolaridad, hay una lucha por la hegemonía mundial, y Estados Unidos necesita países que sean sus socios. Y un socio como Moreno no es bueno porque puede generar, el caos ya lo generó, pero puede generar una movilización social muy fuerte, una realidad social de descontento que puede llevar a otros estratos la lucha política. Entonces, yo creo que no le sirve a nadie ya Moreno. Creo que por eso, Moreno, Moreno ya no le sirve. Son igualitos. Ya son esos lazos, son lo mismo, porque además gobernaron mi objetivo. Ya no le sirve a nadie el lazo. Moreno tampoco le sirve a nadie, porque ya en determinado momento sacarán todas las cosas que hizo, pero este lazo no le sirve a nadie. Y creo que, bueno, que ya están los dados echados. Quinto Lucas, ex vicecanciller y académico, muchísimas gracias, amigo, por siempre darnos tu tiempo, tus palabras para despedirnos. Bueno, no, gracias a ti por la entrevista. Y bueno, yo creo que estamos en un momento increíble, porque estamos en un momento de decepción total, pero también hay esperanza. Porque si nosotros vemos cómo votó la gente por ese no, que fue un no esperanzador. Es increíble que votar negativo sea esperanzador, pero es esperanzador. Y haber votado por distintos candidatos y candidatas que podía ser difícil que ganaran en algunos casos, también muestran una esperanza. Entonces la gente está entre la decepción y la esperanza. Ojalá los jóvenes, que son los que tienen que tomar la posta y toda la cuestión, no pierdan esa esperanza. Traten de trabajar más allá de la decepción. Yo sé que la decepción es muy grande, que no hay trabajo, pero bueno, dar vuelta a esto solo se da trabajando con cierta esperanza. Y eso hay que apuntarle a los jóvenes. Hay que seguirle. Gracias, Quinto. Nos vemos. Hasta la próxima. Bueno. Muy bien, ahí estuvo nuestro invitado en la mañana del día de hoy, con detalles muy, muy importantes, interesantes. Yo creo que la verdad es muy, muy triste lo que pasa con nuestro país. Solamente queda apelar a la sensibilidad del presidente. Lo que queremos es vivir en paz, queremos trabajar, queremos poder hacer un show sin tener miedo, hacer un show con tranquilidad, que la gente pueda abrir sus negocios, que si tienes un recurso puedas invertir, y eso te lo da un gobierno fuerte, un gobierno estable. Y la intencionalidad, yo creo que va por el tema de nos conviene tener un gobierno débil porque con esto prolifera la corrupción, la delincuencia y las bandas. Entonces, ¿quién está más contento de un gobierno débil en el poder? Ellos. Porque si un gobierno fuerte llega a ingresar, sería incómodo para ellos. Mis queridos amigos, gracias por haber estado con nosotros en esta jornada de conversaciones de la mañana.